Shalom a todos mis hermanos y todas mis hermanas en Yeshua HaMashiach. Amén. Os saludo a vuestro hermano Samuel Cortés, delegado de la comunidad de Emuná Shalom aquí en España. Para mí es un orgullo y un honor estar otra vez aquí con todos ustedes y dar de nuevo una enseñanza, amén, de parte de Dios. Esta enseñanza, como bien en las imágenes, se trata del fin de los tiempos, el rapto secreto, el arrebatamiento para muchos que lo conocen de esa forma. De verdad que para mí es un orgullo dar este estudio a todos ustedes y es un gran privilegio que el Eterno otra vez me esté usando para dar una enseñanza de su palabra. ¿Amén? Vamos a comenzar el estudio, pero no antes sin que esto esté presentado todo a Dios. Amén. Todo tiene que estar presentado al Eterno. Amén. Voy a hacer una oración. Padre eterno y Dios de los cielos, te doy las gracias por tu gran misericordia, Padre. Gracias por el privilegio que tú me das, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, porque yo no sirvo para nada, Señor, sin en cambio tú me haces útil para ti, Señor. Gracias por todos mis hermanos, la congregación, Señor. Muchas gracias, Señor, por las personas también que me están viendo, Señor. Te ruega mi alma, Señor, que tú pongas palabras en mi boca, para que también le hable a ellos, Señor. Y que tú pongas, Señor, palabras fáciles en mi boca para que puedan entenderlos. Te presento, Señor, este estudio, esta enseñanza, Señor, que es tuya, no es mía, Señor, es tuyo, Señor. Voy a presentar tu palabra, Padre, que llegue a las máximas personas posibles, Señor. En el nombre de Yeshua, amén. Amén. Vamos a presentar este estudio de esta forma. Vamos a hacer una serie del fin de los tiempos y esta es la primera parte de esta serie del fin de los tiempos. Y el tema de esta parte es el rapto secreto. Hay una idea hoy en día en las denominaciones, en las iglesias, de un rapto secreto o un arrebatamiento antes de la tribulación o a mitad de la tribulación, pero sigue siendo un rapto secreto. Cuando digo rapto secreto, quiero decir que Yeshua viene a por la novia sin que nadie se lo espere. Claro que el estudio que voy a dar ahora mismo, la enseñanza que voy a dar, va en contra de eso. Vamos a demostrarlo bíblicamente. Como siempre digo, pues no puedo demostrarlo con toda la Biblia, porque para esto hay mucha Biblia para hablar de esto, pero he cogido un enfoque y me he dedicado a ese enfoque para darles este estudio. Y el enfoque que voy a dar en la fiesta de Pesaj. Ustedes van a ver en el paso del estudio que me voy a dejar muchos versículos que ustedes ya conocen, los voy a dejar atrás porque no me da tiempo de darlos todos los versículos, todos los conceptos, no puedo darlo todo por el tiempo. Este estudio, pues, cuando lo estaba preparando, he intentado hacerlo lo más corto posible, como siempre, para que este estudio no salga para aburriros ni para agobiaros, sino que sea lo corto posible y que ustedes tengáis el alimento, tengáis un argumento sólido acerca de la palabra. Amén. Aún así, sé que este estudio va a durar un poquito, sé, porque es necesario de dar fundamento acerca de este tema. Vamos a comenzar con el estudio. Vamos a ir a la primera imagen del estudio.
¿Quién fundó la doctrina del rapto? Es necesario saber, antes que nada, quién fundó esta doctrina, de quién fue la idea y quién fue el primero que supuestamente descubrió la doctrina del rapto secreto. ¿Quién fue que la descubrió? Vamos a verlo. Pues la doctrina del rapto secreto o arrebatamiento la creó un tal John Nelson Darby, un hombre que nació en el 1800. Y esta doctrina solamente tiene 200 años. Vamos a leer un poco de la biografía de este hombre. Dice así: John Nelson Darby nació el 18 de noviembre del 1800 y su muerte fue el 29 de abril del 1882. Fue un predicador y profesor bíblico anglo-irlandés y una figura de gran influencia entre los primeros hermanos de Plymouth. Es considerado el padre del dispensacionalismo moderno, rapto secreto y del futurismo. Hizo una traducción de la Biblia basada en los textos griegos y hebreo, con el título Las Sagradas Escrituras, nueva traducción desde su lenguaje original. No voy a hablar mucho de este hombre porque no tengo tiempo en esta enseñanza de hablar mucho de él, pero sí os puedo aconsejar un estudio del Roe Jimmy Hidalgo. Su canal se llama Emuná Shalom Naciones, ese es mi pastor. Él tiene una enseñanza, tiene acerca de este tema, tiene dos partes. La primera es el origen del rapto secreto, y en esa enseñanza da muchos fundamentos de este hombre, da mucha biografía de él, de los jesuitas, habla de las traducciones bíblicas acerca de este tema y habla mucho de historia y biografía de varios personajes acerca de este tema. Y si ustedes vayan a ese estudio, pues los vais a ver mucho mejor y os vais a enterar mucho mejor. De todas maneras, si no queréis ir a YouTube a ver ese estudio, ustedes mismos, por vuestra propia cuenta, podéis ir a Google y poner biografía de John Nelson Darby y empezar a leer en Wikipedia, a hablar y enterarse de las cosas de este hombre, y ustedes van a ver lo que estoy diciendo, que está toda la información en internet. ¿Amén? Vamos a pasar a la siguiente imagen. Dice así: tanto la doctrina del dispensacionalismo y el rapto secreto nacieron en el año 1830 después de Cristo por el conocido teólogo John Nelson Darby. O sea que la doctrina del arrebatamiento, un arrebatamiento secreto, algo que nadie se espera, no nació cuando los apóstoles, ni nació tampoco en el tiempo de Yeshua. No la sacó Pablo, no la sacó los padres de la iglesia, sino que nació con este hombre en el 1830. Solamente tiene 200 años esta doctrina. Prácticamente se puede decir que sí que es nueva, que no es una doctrina antigua que ya se sabía desde antes. ¿Amén? Seguimos con las imágenes y dice así: tenemos que preguntarnos lo que este hombre ha hecho, qué aporte a la teología ha hecho este hombre. Amén. Dice: ¿qué es el dispensacionalismo? ¿De qué se trata esta doctrina que este hombre también cree? Dispensacionalismo. Pues para aquellos que no lo saben, voy a explicarlo con una imagen y muy breve. ¿Amén? Pues la doctrina del dispensacionalismo se trata de dividir la palabra en 7 dispensaciones, en 7 partes, por decirlo así. La primera es con Adán y Eva, tiempo de inocencia, luego tiempo de conciencia, luego el gobierno humano, luego son las promesas, la ley, antes de Cristo, después de Cristo la gracia, y después el reino milenial, donde pone reino y milenio, se llama reino milenial. Pues esta doctrina básicamente lo que hace es dividir la palabra de Dios en dispensaciones. Y quiere decir que donde había inocencia no había conciencia. Donde estaba el gobierno humano no existía lo demás. Donde hay ley no hay gracia, y donde hay gracia no hay ley. De eso se trata, que la Biblia se divide en 7 dispensaciones. Claro está que nosotros, la comunidad nuestra, Emuná Shalom España, está en contra de esta doctrina, que está muy errada, pero que es muy errada, porque la ley, la Torá, es eterna. La palabra eterna quiere decir que es para siempre en todas las direcciones.
quiere decir que para el futuro es eterna y para el pasado lo mismo, la dirección para atrás, eterna, para siempre. Y la dirección futura también es para siempre. La palabra de Dios es eterna y eso no caduca, no tiene fin, y por eso no hay un tiempo específico para la ley y un tiempo para la gracia. Eso es la verdad que no es una cosa que nosotros creamos. Más adelante daré un estudio realmente de qué es la gracia bíblicamente. Más adelante lo daremos para que ustedes tengáis una mejor claridad de lo que es la gracia y lo que es la ley de Dios. Amén. Además que tenemos algunas enseñanzas también en este mismo canal. Tenemos enseñanzas de cuál es nuestro fundamento, que hablamos un poco de esto, por qué guardamos los mandamientos. También hay otra enseñanza que se dice recuperando nuestra identidad, y también si las fiestas son de los judíos o son de Dios. Ahí podéis ver ustedes lo que es la Torá, de qué se trata la Torá y el fundamento y la importancia que tiene la Torá en nuestra vida. Amén. Vamos a seguir con las imágenes. Y ahora dice, ¿qué es el rapto secreto? ¿De qué se trata el rapto secreto? En el cual todo el mundo está hablando. Además que salen películas, como ustedes habréis visto, hay películas que salen que Dios viene, que Yeshua viene y la gente se va, de aquí hasta la ropa, los coches se estrellan, y bueno, ustedes habréis visto alguna película de este tema. Vamos a ver qué es lo que es el rapto secreto. ¿Amén? Aquí, como veis en las imágenes, es que el rapto secreto, cuando es como aquí le dicen como en griego un harpazo, pero la palabra lo dice rapto secreto o arrebatamiento. Yo quiero decir de antemano, antes de leer lo que aquí pone, que Dios no tiene que raptar a nadie, ni Dios tiene que robar a nadie, ni arrebatar a nadie. Dios no tiene que raptar ni robar a nadie, amén. Sino que todo esto es de otra forma, mucho más bíblica y mucho mejor para nosotros. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver todo este tema. Vamos a leer lo que pone ahí. Dice, hay varias teorías de la doctrina del rapto secreto. Hay dos doctrinas. Se dice así, la primera es que el rapto secreto acontece antes que empiece la tribulación. O sea, antes que empiece ya la tribulación, comienza el arrebatamiento. La iglesia es llevada al cielo por 7 años de boda, mientras que aquí hay 7 años de tribulación, de gran tribulación, y luego viene al reino milenio. La otra parte dice que, o sea, el número 2 dice que el rapto secreto acontece a la mitad de la tribulación. O sea, que pasamos la mitad de la tribulación, los primeros 3 años y medio, y esos 3 años y medio, pues Dios viene y rapta a la iglesia y se la lleva. Hay dos variantes, dos teorías diferentes acerca de esta doctrina. Pero tanto la una como la otra coincide en que existe un rapto secreto de la iglesia en silencio, sin que te lo espere. Y a continuación, 7 años de boda en el cielo. Tanto una como la otra coinciden en que es un rapto y es secreto, en un momento que tú no esperas, en un abrir y cerrar de ojos, que tú no te esperas y no sabes qué día va a venir, no sabes a qué hora va a venir, no sabes en qué momento puede suceder. Pero eso le pasa a las personas que no estudian Torá, que no estudian la Torá del Creador. Porque en la Torá hay especificaciones de cuándo va a acontecer este acontecimiento. Hay especificaciones. Vamos a verlo más adelante. Vamos a ver los textos en que estas personas que tienen, no voy a mentar ninguna persona, sino que esta doctrina de la teología se basa, ¿vale? Hay muchos más textos que ellos se basan, lo sé también, pero realmente no tengo el tiempo para ponerlo. Quiero dar bien el enfoque que yo quiero dar a este estudio, ¿no? En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 5, dice así, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Claro, aquí la doctrina, la teología se agarra a que Él va a venir como ladrón en la noche y que nosotros, como un ladrón que entra en casa para robarnos, no lo esperamos y nos pilla de sorpresa. Pero de verdad que hasta ahora no entiendo cómo, si leo un poquito más para abajo,
nos damos cuenta de que para nosotros no es como ladrón en la noche. Vamos a leer. Dice, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Y no escaparán, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que este día os sorprenda como ladrón. O sea, aquí está diciendo, va a venir como ladrón en la noche, pero no para nosotros, no para su amada. Nosotros no estamos en tiniebla para que este día nosotros nos sorprenda. A nosotros este día tenemos que, o sea, ya estamos esperándolo. Además que realmente estamos en el fin de los tiempos, estamos ya en los últimos tiempos y el rey viene por su amada, y por eso es que he querido hacer este estudio y esta enseñanza, porque creo que es importante más en estos tiempos, para que las personas que están aprendiendo y quieren aprender cada día más de la palabra de Dios, sepan cómo va a ocurrir todas las cosas. El rey viene, Yeshua viene a por su amada, y esto es importante que se sepa. Nosotros no estamos en tiniebla para que nos sorprenda. Además que Dios a nosotros no nos deja en una incógnita, no nos deja en un momento de que no sabemos qué va a pasar, con ese miedo, con esa intranquilidad. No nos deja de esa forma, sino que hay varias partes en la Biblia, hay fiestas y hay cosas en la palabra que vamos a estudiar ahora, donde nos deja saber cómo van a pasar las cosas y en qué momento van a pasar. Seguimos con los versículos. Otro versículo en la que la teología se basa para defender esta doctrina. Amén. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 52, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Esto, cuando dice la final trompeta, hay que tenerlo en cuenta. El enfoque que yo voy a dar en esta enseñanza va a ser de la fiesta de Pesaj. Para que aquellas personas que no conozcan la fiesta de Pesaj, es la fiesta de la Pascua, ¿ven? Una de las 7 fiestas del Eterno, de Dios, que pone en Levítico 23. Si no conoces esta fiesta, puedes ir a mi enseñanza, que está en este canal, que se titula la fiesta de los judíos o de Dios, y hablo un poco de toda la fiesta. Bueno, pues yo el enfoque que voy a dar en este estudio es desde la perspectiva de la fiesta de Pesaj. Pero hay otro enfoque para esta misma enseñanza, que es de la perspectiva de la fiesta de las trompetas, o en hebreo como se llama Yom Teruah, el cual hoy no puedo dar. Pero en esta doctrina, en este acontecimiento, os tenéis que fijar bien en todos los detalles. Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Como veis bien, he recalcado en rojo cuando dice en un abrir y cerrar de ojos. En un parpadeo, Yeshua viene, nos vamos y no nos enteramos de nada. Y eso no es así. Yeshua viene como rey, el Mesías príncipe, con toque de trompeta, va a venir con danza, va a venir una nube, va a venir en todo su esplendor y todo ojo le verá. Y nosotros nos gozaremos cuando le veamos. Nos gozaremos porque el rey llegó y nuestra salvación también llegó. ¿Ven? Vamos a seguir con los versículos. Este es otro de los textos en el cual estas personas también se basan. Vamos a leerlo. ¿Ven? Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, fijaros bien en las palabras, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Por qué digo y hago énfasis en esta palabra? Porque la doctrina del rapto tiene un vocabulario. ¿Cuál es el vocabulario? Ellos saben que hay, por lo menos lo que yo he escuchado de esta doctrina, ellos saben que hay 2 venidas. Es bíblico, no hay 3, hay 2 venidas.
La primera venida como el Mesías sufriente, colgado en un madero, por amor a su pueblo, ¿ven? Por amor al mundo y es colgado y es sacrificado por nosotros. La primera venida. Y la segunda venida es para reinar. Pero entre medio de la primera y la segunda hay un rapto, un arrebatamiento, en lo cual esta doctrina, la teología, no cuenta como venida porque no pisa, no pisa la tierra. Se supone que no cuenta como venida. Y eso es totalmente una gran mentira de parte de la teología. Recordad que no estoy inventando a nadie, no quiero inventar ninguna iglesia, denominación, solamente es a la teología. Eso es una gran mentira de parte de la teología. Porque si Yeshua viene por su pueblo y se lo lleva, eso cuenta como una venida. Viene y se lleva a su pueblo, y cuenta como otra venida. Y bíblicamente no hay 3 venidas, sino solamente 2. Por eso yo hago énfasis a esta palabra. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea, la venida quiere decir la segunda venida, porque en este momento que Pablo estaba diciendo esto, ya Jesús había venido por primera vez. Cuando dice venida se refiere a la segunda. Nosotros que habremos quedado hasta la venida, o sea, todo hasta el fin, hasta la venida, habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. O sea, que no vamos a ser arrebatados antes que los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos ya siempre. Esto es precioso, de verdad que es precioso, hermano. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz con autoridad, una voz con autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con shofar, una voz de autoridad, porque Yeshua tiene autoridad. Hay un detalle precioso, no viene a cuento con este estudio, pero quiero darlo. Yo sé que a muchas personas le va a hacer bien. ¿Sabían ustedes que Yeshua, cuando resucitó a Lázaro, si él no llega a decir el nombre de Lázaro, todos los muertos fueran resucitados por su voz? Si él fuera dicho resucita o levántate, despiértate a todos los muertos de la tierra en ese momento fueron sido resucitados. Pero él nombró a Lázaro y solamente Lázaro resucitó. Que Yeshua tiene mando, tiene poder, tiene autoridad en su voz. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Precioso. Estoy, la verdad, deseando de que llegue ya ese día y poder verlo y estar con Yeshua ya para toda la eternidad. Estoy deseando. Y sé que queda poco, sé que queda poco tiempo ya. Por eso es el sentido de este estudio, porque sé que la teología en este aspecto ha hecho mucho daño con alguna doctrina que tiene, es muy errada, y es bueno siempre rectificar la doctrina, siempre que te des cuenta de que hay una doctrina que siempre has llevado y está equivocada, está errónea, rectificarla no es malo, al contrario, eso a usted lo enorgullece. El problema no es que lleves una doctrina que esté errada, el problema es que si sabes que está errada, no rectificarla. Ese es el problema. La palabra de Dios hay que estudiarla. La palabra de Dios hay que escudriñarla, hay que estudiarla. Se puede orar, ayunar, hacer retiros espirituales. Está en comunión con Dios, se puede hacer siempre y es buenísimo, es muy bueno para la vida espiritual nuestra. Pero sin la palabra, hermanos, sin la palabra no hay nada. Sin el estudio de la palabra no hay nada. La palabra es el conocimiento. Y el conocimiento te da fe. Y te da obediencia. Hay que estudiar la palabra. Y una vez que estudias la palabra, si te das cuenta de alguna doctrina que está errada, rectifica, que no hay problema. Eso es un orgullo. Es un orgullo para ti. Te rectifica una doctrina que ya está errada.
aunque lleves toda la vida con ella. Bueno, vamos a seguir con los versículos. Dice así: ¿qué pensamos nosotros acerca de esta doctrina del rapto secreto? Primero, que no hay un rapto ni es secreto. Segundo, hay 2 venidas y no 3. Y tercero, no vamos al cielo por 7 años de boda. Voy a explicarlo. Primero, que no hay un rapto porque la palabra rapto no es válida bíblicamente. No es válida. Porque el rapto significa que voy a raptar algo que no es mío. Un rapto es coger algo que no es mío. Eso es lo primero. Ni tampoco es secreto. La segunda es que hay 2 venidas. Claro está. Y no 3. La tercera, que no vamos al cielo por 7 años de boda. Claro, este vocabulario de ir al cielo por 7 años de boda incluye, hay que ver el trasfondo de estas palabras, incluye en que mientras nosotros, o sea, voy a hablar en términos teológicos, mientras la novia, la amada, la iglesia, va al cielo por 7 años de boda, aquí en la tierra hay 7 años de sufrimiento que están preparados para Israel y para el mundo entero, claro está. Quiero ustedes que penséis con lógica espiritual, con una lógica bíblica. Aquellas personas que tengan conocimiento de la palabra, que piensen con una lógica bíblica. O sea, la iglesia, se supone, la iglesia habla en términos teológicos. Va al cielo por 7 años de boda, mientras que Israel se queda aquí, el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios, se queda aquí pasando la gran tribulación y el sufrimiento que pasa aquí 7 años. Esto no tiene ni peso bíblico ni lógica, y creo que es un poco hasta de, ¿cómo diría la palabra? Un poco de egoísmo. Creo que es un poco de egoísmo. Todo lo bueno se lo lleva a la iglesia y todo lo malo se lo lleva a Israel. En términos teológicos, la iglesia tiene todas las promesas de la palabra, y yo lo veo así, tiene todas las promesas, pero no quiere la obediencia. Sino en cambio, Israel tiene toda la obediencia, pero no tiene las promesas, porque la salvación es una de las promesas. La salvación es una de ellas, la salvación. Entonces, no tiene ni lógica bíblica, ni peso bíblico. Esto no tiene ni pies ni cabeza, hermano. Créelo lo que es verdad. Si no, como siempre digo en mis enseñanzas, no me creáis a mí. Escudriñad las escrituras, validad lo que estoy diciendo, si llevo razón o no llevo razón, pero hacer un estudio fidedigno, un estudio verdadero de las escrituras, no un estudio según la teología, porque si usted estudia teología, la teología ya da por hecho muchas doctrinas, la da por hecho. Estudie sin teología, estudie por usted mismo. Primeramente, pídale usted dirección al Espíritu Santo. Bueno, perdón, pídale usted dirección a Dios, al Eterno, a nuestro Padre. Pídele usted dirección a nuestro Padre. Póngase usted en oración antes de estudiar la Biblia. Y dile: Padre, por favor, quiero ver tu verdad. Quiero que me enseñes tus caminos. Quiero que me enseñes tu doctrina. Que me enseñes lo que tú quieres para mí, lo que tú tienes preparado para mí. Pídale. Y luego usted póngase a estudiar la palabra. Y ya verá, con un estudio verdadero y profundo de la palabra, va a ver usted que hay muchas cosas que hoy día piensa que están equivocadas. Y no importa si están equivocadas. Somos humanos, somos hombres, y hay muchas cosas que nos equivocamos. Pero con un buen estudio y con humildad, ante todo, se rectifican cosas que están malamente. Y no hay problema, al contrario, es un orgullo para usted. Por eso usted le levanta la cabeza. Que usted rectifique una doctrina que ha estado mal durante tanto tiempo. Amén. Vamos a seguir con las imágenes. Primeramente dice así, en Hebreos 9:28. Así también Yeshua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Esto es lo que yo decía. Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esto es lo que yo decía acerca de la venida de Yeshua. Vendrá por segunda vez, no por tercera. No hay 3 venidas. Ahora vamos a ver un versículo
que de este versículo se va a tratar todo este estudio, toda esta enseñanza. Lo vamos a leer, quiero que ustedes lo vayan recordando este estudio en cada forma en cada pasaje y en cada cosa que digamos, porque todo este estudio se trata de este pasaje. Dice así en Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Lo que fue antes volverá a pasar. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se va a hacer luego. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo se repite. En la Biblia hay un patrón que se va repitiendo. Si no, vamos a ver nuestro estudio. Hay un patrón que se va repitiendo. Así es, hermano. Vamos a ver, vamos a empezar el estudio ya. A partir de ahora empezamos lo que es la enseñanza y la perspectiva desde Pesaj, en el rapto secreto. Primero, tenemos que ver y entender qué es la salvación. ¿De qué se trata la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Cuál es el peligro que hay en el cual Yeshua me salva? ¿Cuál es la salvación? ¿Cuál es? Primeramente hay que entender eso. Y entender que la salvación es una de las promesas. Es una de las promesas, la salvación. Y como he dicho antes, este estudio se trata de la perspectiva de las fiestas de Pesaj. Por eso vamos a ver el origen de la fiesta de Pesaj. El origen, que cuándo comenzó, o cuándo fue la primera vez que se guardó aquí en la tierra, en la fiesta de Pesaj, con el pueblo de Israel, claro. Antes de empezar a leer este pasaje bíblico, me gustaría explicar lo que es un pacto, antes de este pasaje, para que se sepa cómo va a funcionar esta enseñanza. ¿Amén? Bueno, pues un pacto, literalmente, es un acuerdo entre dos personas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo voy a comprar un coche, yo voy a comprarlo con el dinero, y la otra persona tiene el coche. ¿Cuál es el pacto nuestro? Pues el pacto es que él me da un coche a cambio que yo le dé dinero. Eso es un acuerdo entre dos personas. Bueno, pues el Padre Eterno, Adonai, hace un pacto con el pueblo de Israel. Y con Abraham, Isaac, ¿no? Como ya sabemos, hace un pacto con ellos. ¿Cuál es el pacto? Según Éxodo capítulo 19, ¿no? Ahora vamos a leerlo. El pacto es, ustedes vayan a guardar mis mandamientos y en cambio a eso yo voy a ser vuestro Dios. Quiere decir, aquí hay un pacto en el cual el pacto, ahí está la promesa, todas las promesas, está en la salvación, está el cumplimiento de la Torá y está todo lo que Dios promete a Israel en la palabra, dentro del pacto. La persona que esté fuera del pacto no tiene promesa, no hay obediencia en esa persona y no tiene salvación. Tienes que estar dentro del pacto para obtener la promesa de la salvación. ¿Ven? Aunque sé que la salvación es un don, sí, pero eso es de otra perspectiva y otra cosa que estamos hablando. Dentro del pacto está la salvación y están las promesas del Eterno. ¿Amén? Las bendiciones, todo eso. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham, en el cual le daría una tierra y todo lo que vemos a continuación. Vamos a leerlo ahora el pasaje y ahora vamos a entender muchas cosas. Dice así, en Éxodo capítulo 6, versículo del 1 al 5. Adonai respondió a Moisés, ahora verá lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo, yo soy Adonai, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Adonai no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Esto es precioso, precioso. Esto es muy bonito. O sea, Dios hace un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, que a su descendencia le dará a heredar una tierra.
detente en estas cosas, hermanos, que son muy bonitas. Le da heredar una tierra, Canaán, la tierra en que ellos fueran forasteros. Dice, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, la descendencia de Abraham. He oído su gemido, a quien hace seguir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. He oído su gemido, su sufrimiento, y me he acordado de Abraham. Me he acordado y he dicho, yo he hecho un pacto con Abraham, que a su descendencia le daría las tierras de Canaán. Así que vamos a ello. Sacaré a Israel de Egipto con mano fuerte y mano poderosa. ¿Ven? Precioso. Como el Eterno cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Él no es hombre para mentir. Cuando te promete algo el Eterno, ten por hecho que lo cumple. Ten por hecho que te lo cumple. ¿Ven? Bueno, dice así el siguiente versículo, en Éxodo capítulo 6, del 6 al 8. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Adonai, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Aleluya. Y os libraré. Vamos a prestar atención a las palabras que tiene el saltón rojo, porque vamos a ver ahora realmente lo que dice en hebreo en este versículo, ¿no? Dice, y os libraré de su servidumbre, aleluya, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande, y os tomaré por mi pueblo, aleluya. Y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Adonai, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Adonai, aleluya. Él cumple sus promesas, os libraré y os redimiré, aleluya. Vamos a ver qué significa libraré y redimiré en hebreo. Hay mucho trasfondo en estas dos palabras. Primeramente la palabra libraré. Mira, os doy un consejo. Cuando veáis algunas palabras en hebreo, cuando pone H y algunos números, que esto es el código Strong, es un diccionario que se hizo literalmente para la Reina Valera. Y son las palabras que ponen en español, pero si las buscas en el Google, por ejemplo, te sale la palabra en hebreo, claro, y la palabra en hebreo tiene mucha más riqueza y se abre un abanico mucho más grande de lo que quiere decir esa palabra, a qué se refiere. Así que si ustedes vais a Google y ponéis este número, o sea, H5337, os va a salir lo mismo que me está saliendo a mí. De esa forma, es una de las herramientas de estudio, muy buena herramienta de estudio. Y si ponéis, por ejemplo, una palabra, por decirlo algo, una palabra cogeré, lo pone en el código Strong, ¿no? en el Google. Ustedes podéis poner Juan en código Strong y te sale la palabra en hebreo, se dice Johanan y todo el tema, y es una buena herramienta para estudiar la palabra. ¿Amén? Bueno, dice libraré, en hebreo se dice Natsal. Y Natsal quiere decir arrebatar, sea en sentido bueno o malo. Arrebatar, defender, despojar, entregar, escapar, huir, libertar, librar, libre, opresor, quitar, recordar, redimir, sacar, salvar o separar. O sea, cuando el Eterno estaba diciendo, yo os libraré de las tareas pesadas de Egipto, le estaba diciendo, Natsal, yo os voy a arrebatar, os voy a libertar, os voy a redimir, os voy a salvar. Vamos a la otra palabra, redimiré. Dice así, redimiré, lo digo lo mismo, pues vais a Google y ponéis H1350 y vais a ver lo mismo que yo estoy viendo aquí. Redimiré en hebreo se dice Gaal, que quiere decir, bueno, vamos a leer la palabra en rojo, la cual yo he resaltado.
Ustedes si quieren pueden dar pausa y leer todas las palabras, ¿ven? Yo voy a leer solamente las palabras en rojo. ¿Qué quiere decir? Casarse, comprar, libertar, librar, redimido, redimir, rescatar, rescate. Cuando dice yo os redimiré, o sea, me casaré con ustedes, os libertaré, os redimiré, os rescataré, os libraré. Creo que hay un vocabulario aquí muy especial, un vocabulario especial muy curioso en estas dos palabras. Creo que hay algunas personas que están captando lo que estoy diciendo, ¿no? Es un vocabulario muy especial que ahora vamos, para las personas que no lo están captando, más adelante lo van a entender. ¿Ven? Vamos a seguir con los versículos. Bueno, pues para la fiesta el acontecimiento que hubo en Israel, cuando Dios promete librar a Israel de las tareas pesadas de Egipto, lo sacaré con mano fuerte. Bueno, pues Dios, como saben ustedes, Dios derrama plagas al pueblo de Egipto. Plaga de las moscas, plaga de las tinieblas, plaga de la sangre, todo eso. Claro, en la última plaga de la muerte de los primogénitos, le dice Dios a Moisés, en Éxodo 12, 3 del 5, 12, 3 y del 5 al 7, dice, habla a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto. Macho de un año, un cordero sin defecto, perfecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Cuándo? Entre las 2 tardes. Aquí habla entre las 2 tardes, pero según los hebreos, entre las 2 tardes tiene un horario específico, donde se hacía un sacrificio bíblicamente. El sacrificio se llama el tamid, o en español se llama el sacrificio continuo. Ahora vamos a leerlo. La congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Esto quiere decir un cordero perfecto, sin ninguna mancha, sin defecto. Lo cogerá la congregación y lo inmolará entre las 2 tardes. Luego la sangre la tendrán que poner en los dinteles de sus casas, para que la plaga, cuando pase la plaga, vea la sangre del cordero en aquella casa y pase por alto de esas casas, y la plaga no les toque a ellos. Por si algunos no lo saben, Pesaj quiere decir pasar por alto. ¿Ven? Quiere decir saltar, pasar, pero en hebreo, las personas que son hebreas, o sea, que son de Israel, conocen este vocabulario. Pesaj quiere decir pasar por alto. ¿Ven? Seguimos con los versículos. Vamos a ver la similitud que tenemos con Yeshua acerca de este cordero sin defecto que hemos leído anteriormente. Dice así en primera de Pedro, versículo 1, del 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados, recordad las palabras de libraré o redimir, Natsal o Gaal, rescatados. Esto quiere decir Natsal, rescatado. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de ¿quién? Del Mashiach, de Yeshua, como que de un cordero sin mancha ni contaminación. Aleluya. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y con plata. Para Yeshua, al lado de Yeshua, el oro y la plata y todo lo precioso se convierte en corruptible, porque Él es santo y perfecto. Amén. Él fue perfecto, santo. Dice así, con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí vemos Yeshua está representado por Yeshua está representando a un cordero
sin mancha, sin contaminación. De la misma forma que Dios manda a Israel que maten un cordero sin defecto, un macho sin defecto. ¿Ven? Seguimos. En este versículo vamos a hablar de cómo coincide cuando dice: lo inmolará la congregación entre las 2 tardes. Es bueno que veáis ustedes la información de lo que estoy diciendo, de la ley del tamiz, sacrificio continuo, para que sepáis ustedes que es lo mismo. Esto está en Éxodo capítulo 29. Podéis ir todo el capítulo y enteraros bien de lo que estoy diciendo, ¿ven? Esto se llama el tamiz, el sacrificio continuo. Se trata de que había una ley de perpetua, o sea, una ley perpetua, mientras haya templo, si no hay templo no se puede cumplir con ese mandamiento, que sacrificaban un cordero a las 9 de la mañana y otro cordero a las 3 de la tarde. Y eso se llama el sacrificio continuo. Eso era todos los días. Un cordero por expiación. ¿Ven? Eso era un sacrificio por expiación de los pecados. Bueno, pues Yeshua también fue nuestro también, el sacrificio continuo. También cumplió esa parte de la ley que está en Éxodo 29. Recordad la cita y así podéis ir a vuestra Biblia y leer bien esa ley para que entendáis un poquito también el sacrificio de Yeshua. En Marcos 15, 25 al 26 dice así: era la hora tercera, que para nosotros, como pone bien abajo, dice, para nosotros es las 9 de la mañana, cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. O sea que a él lo crucificaron a las 9 de la mañana, a la misma hora que se hacía el tamiz, el sacrificio continuo en el templo, la ley del tamiz, ¿no? Y cuando él exclama a gran voz, y luego ya Yeshua muere, vamos a ver, dice Mateo 27, 46, dice así: cerca de la hora novena, cerca no era la hora novena, porque él murió a la hora novena, cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La hora novena para nuestro horario sería las 3 de la tarde. O sea que él cumplió literalmente la ley del sacrificio continuo que se hacía por expiación. De esta forma, Yeshua, siempre hay un perdón de pecado para ti, siempre que te arrepientas. El sacrificio es continuo siempre para ti. Siempre el sacrificio continuo para ti. Siempre que te arrepientas y muestres fruto de arrepentimiento. Y los frutos de arrepentimiento, te digo cuál es. Una persona verdaderamente arrepentida es el que no comete más ese pecado. Así de claro. Una persona realmente arrepentida, la palabra arrepentida en hebreo se dice volverse, teshuvah, teshuv o teshuvah. Quiere decir que la persona está caminando en una dirección y cuando hace teshuvah, cambia literalmente de dirección y camina ahora en otra dirección. Si usted se arrepiente de los pecados, muestre fruto de ese arrepentimiento, cambie de dirección y vuélvase a Dios. Vuelve a la Torá, vuelve a Dios, cambie de dirección. Y el sacrificio es continuo también para usted. Bueno, volviendo al estudio, la congregación lo inmolará, dice, entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes serían las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Bueno, pues ya hasta ahora tenemos, o sea, Israel en el tiempo de salir de Egipto tiene el cordero sin mancha, sin defecto, cordero sin defecto, y tiene el sacrificio continuo que entre las 2 tardes. Inmolarán el cordero entre las 2 tardes. Nosotros tenemos ahora el sacrificio de Yeshua como un cordero, el cordero sin mancha, sin contaminación, y ahora tenemos también Yeshua que fue sacrificado entre las 2 tardes, amén, igual que con Israel. Bueno, vamos a seguir con los versículos hablando de Israel. Dice así, en Éxodo 12, del 11 al 14: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos,
vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Ustedes estáis viendo de que he señalado algunas palabras, aquí versículos, primero en azul, luego en verde y luego en rojo. Porque ahora lo vamos a ver con otros versículos del Nuevo Testamento para que ustedes veáis la similitud de aquello. ¿Vale? Dice, y lo comeréis así ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Adonai. O sea, está diciendo el cordero sin mancha, perfecto, que ellos tenían que sacrificar. Entre las 2 tardes lo tenéis que comer ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente, o sea, rápido. ¿Por qué? Porque es Pesaj de Adonai, Pascua de Adonai. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo, Adonai. Le estaba diciendo prácticamente, comeros el cordero rápido, pero comerlo preparado, vestido, con vuestro ceñido vuestros lomos, el calzado en vuestros pies, porque cuando pase esto, Faraón os dejará ir y ustedes tendrán que ir saliendo corriendo de allí. Bueno, vamos a ver la similitud que hay con otros versículos. Primeramente el azul, amén. Dice así en Lucas 12, del 35 al 37. Mira, escucha bien el vocabulario bíblico que está utilizando aquí Jesús. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El mismo vocabulario que en Pesaj, el origen de Pesaj. Dice, y vosotros sed semejantes a hombres que, ¿cómo? Aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrán a servirle. El contexto, lo que está hablando este versículo, es de la segunda venida. Está hablando del rescate, está hablando del arrebatamiento, está hablando de la salvación y está utilizando el mismo vocabulario que se estaba utilizando cuando el primer Pesaj allí en Israel ceñió vuestros lomos para que cuando venga la plaga Faraón os deje ir, salgáis corriendo de allí rápido. Aquí, amén. El mismo vocabulario y con el mismo concepto. Creo que no es algo que debemos pasar así tan fácil. Bueno, vamos a seguir. Dice, y la sangre, claro está la sangre del cordero, aquí estamos de Pesaj, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Recordemos que la sangre del cordero que ellos habían inmolado entre las 2 tardes, tienen que pintar los dinteles con la sangre del cordero para que la plaga pase por alto de ellos. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, ¿y qué va a ser? Pasaré de vosotros. Pesaj, pasar por alto, pasar. Eso es Pesaj. La palabra Pesaj significa lo mismo que está diciendo. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O sea que puede haber todas las plagas que hubiera en Egipto, que si ellos tenían la sangre del cordero en sus dinteles, a ellos no les tocaba ninguna plaga, no habría plagas para ellos, porque tienen la sangre del cordero puesta en sus dinteles. Vamos a seguir ahora y vamos a ver en color verde qué similitud tiene con el Nuevo Testamento. Ahí lo señalo en verde para que ustedes veáis bien las cosas, ¿no? Dice así el Apocalipsis del 12 al 9, capítulo 12 del 9 al 11. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Natsal, recordad, salvar. Esto significa la palabra Natsal o Gaal en hebreo. Redimir o libraré, salvación, salvar. Es lo mismo, ¿vale? Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Yeshua, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, ¿y ellos le han vencido por medio de qué?
por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Cómo le venceremos en aquel momento? Con la sangre del Cordero. Y en este momento la sangre del Cordero es la de Yeshua. Nosotros somos rociados con su sangre, por eso para nosotros no hay plagas ninguna. Creo que estáis entendiendo ahora poquito a poco. Si nosotros somos rociados con su sangre, para nosotros no hay plagas. La plaga pasa de nosotros, pasa por alto de nosotros. No hay plagas para nosotros, porque tenemos la sangre del Cordero perfecto, el Cordero inmolado de Dios. Bueno, vamos a seguir con lo que queda. Amén. Dice así: y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando irá. Vale. Dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne. ¿Para quién? Para Adonai. Aquí es un punto fuerte para decir que las fiestas no son de los judíos. Las fiestas son de Adonai, son de él. La fiesta es para Adonai. Además que el Levítico 23 dice las fiestas de Adonai, lo dice claramente. Dice, y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Ahora vamos a ver cómo Yeshua celebró esta fiesta. Y cómo él es el Cordero señalado en ese tiempo, Cordero sin mancha, sin defecto. Dice así en Mateo 26, del 27 al 29. Y tomando la copa, y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es que mi sangre del nuevo pacto. Lo que he dicho antes quiero que lo recordéis. Vamos a leer todo y luego voy a explicar un poco. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada ¿para qué? Natsal, remisión, Natsal de los pecados, para el rescate, para salvar, para redimir. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea que Jesús está prometiendo que volverá a celebrar la fiesta de Pesaj con nosotros. Por si algunos no lo saben, en este versículo, en ese momento de este versículo, Jesús estaba celebrando la fiesta de Pesaj. No haremos el enfoque de este estudio, pero podéis ustedes a este capítulo de Mateo leerlo bien y saber que está celebrando la fiesta de Pesaj. Bueno, pues dice así, vamos a escudriñar un poquito este versículo. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es que mi sangre del nuevo pacto. Recordad que lo que explica antes del pacto. Dentro del pacto, ¿qué es lo que hay? Promesa, bendición, está la Torá, está la salvación dentro del pacto. Si está fuera del pacto, no tenemos nada de eso. Si estamos dentro, tenemos todo esto. Si estamos fuera, no lo tenemos. Creo que está claro. Claro, y además que es muy bíblico, eso creo que es normal. Tenemos un Dios de pacto. Nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana y pretender ser salvos. Creo que es lógico lo que estoy diciendo. Yo no puedo estar pecando por ahí por la calle y luego pretender ser salvo. Si yo quiero ser salvo, no es que yo vaya a ser salvo por obras, ¿no? Porque por obras nadie es salvo. Que eso tiene otro juego de palabras ahí también, que su tiempo lo daremos. Dios mediante, si el Eterno lo permite, pues daremos también un estudio acerca de eso. Pero al estudio, pues que no somos salvos por obra, pero no podemos estar haciendo lo que nos da la gana por todo sitio y luego pretender ser salvo. Así que hay que guardar mandamientos, está dentro del pacto, y dentro del pacto pues está la salvación. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El anterior pacto se rompió, Israel lo rompió por su pecado, y Yeshua lo vuelve a restituir. Que por muchos es derramada, sangre del Cordero perfecto es derramada, ¿para qué? Para remisión, para rescatar de los pecados. En Pesaj, con Israel, cuando Dios saca de Egipto, dice coger un cordero, degollarlo entre las dos tardes y la sangre pintar los dinteles. ¿Para qué? Para que cuando yo pase poco con plaga, cuando vea la sangre pase de vosotros, Pesaj.
salte, pase por alto. Y la sangre de Yeshua, que es el Cordero perfecto, inmolado entre las dos tardes, dice, esta sangre es derramada, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada, ¿para qué? Para rescate de los pecados, para que en nosotros no haya plaga. Es derramada para que nosotros no haya ninguna plaga. El Cordero perfecto que es Yeshua, sacrificado y muerto entre las dos tardes, derrama su sangre en nosotros para que cuando venga la plaga pase por alto. Pesaj. Creo que se está entendiendo bien lo que estoy diciendo. La sangre del Cordero, de Yeshua, es lo que a nosotros nos está librando de que las plagas nos toquen. No hay un rapto secreto ni nada de fantasía de estas. No hay. Solamente que el día de la ira, el día que Dios derrame juicio al mundo, ese juicio no es para nosotros. Esa ira no es para nosotros. Igualmente que con Egipto. Las plagas eran para Egipto, no para Israel. Egipto es una tipología del mundo. Faraón es una tipología del anticristo. Israel es el pueblo de Dios. Hoy en día pasa lo mismo. Cuando pase todo esto, Egipto es el mundo. Está el mundo, el anticristo que es Faraón y su pueblo Israel. Para Israel no hubo ninguna plaga. Igualmente que para nosotros, que somos Israel también. No hay plagas para nosotros. No hay ninguna plaga que nosotros nos toque. Entonces, esto es Pesaj. La plaga pasa por alto nuestra y no nos toca. Seguimos con los versículos. Vamos a ver ahora. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es importante, voy a explicar esto y es importante que lo sepáis. La palabra rociado, el vocabulario es importante porque lavados con su sangre no es un vocabulario bíblico. Lo voy a explicar. En el antiguo mundo, las personas que estaban en la idolatría, realmente los pecadores, todos los que estaban en la idolatría, que adoraban a los dioses y hacían sacrificios y todo lo demás, ellos realmente mataban a los animales y se lavaban en su sangre, se bebían la sangre, se comían la sangre de todo lo que hacían. Entonces, ese vocabulario de lavados con su sangre no está bien en nosotros, porque es un vocabulario de idolatría, de lo que hacían los idólatras. Nosotros no somos lavados con su sangre, somos rociados. Eso lo explicaré en otro momento. Pero es bueno de limpiar nuestros labios de vocabulario de idolatría. Amén. Pues seguimos con los versículos. Ahora versículos que dice el Nuevo Testamento. Dice así, en Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vendrá redención. Porque vuestra redención está cerca. Redención es lo mismo, eso es rescate, Natsal en hebreo. Natsal o Gal. En Colosenses 1.14 dice, en quien tenemos redención, rescate, Natsal, salvación, arrebatamiento, por su sangre. Tenemos un rescate porque por su sangre. La sangre del Cordero hace que nosotros tengamos un rescate. Igual que Dios dice, yo os libraré y os redimiré de las tareas pesadas de Egipto, pues Dios a nosotros en su tiempo también nos librará y nos redimirá de las tareas pesadas que estamos en este mundo y nos rescatará de este mundo y nos librará de todas las plagas por medio de la sangre del Cordero, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Natsal, lo mismo. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día de la redención es lo mismo, el día de arrebatamiento, el día del rescate. Somos sellados y la plaga pasa por alto nuestras por el sello que tenemos. Bueno, aquí repito lo del código Strong para que hagáis un poco memoria de lo que hemos leído antes. Redimirse quiere decir casarse, libertad, comprar. Somos comprados con la sangre de Yeshua. Pues lo mismo, redimirse, redimir, Gal es comprar, libertad, librar, redimir o redimir. Y el otro, arrebatar. Cuando Pablo dice nosotros seremos arrebatados,
Pues el mismo vocabulario que tuvo Dios con el pueblo de Israel, también los arrebató. El arrebatamiento no es nuevo, sino que ya viene desde antes. Es lo que yo quiero decir con el versículo primero, el primero que yo he puesto, en Eclesiastés 1:9. Todo lo que ha sido antes ya va a ser. Todo lo que se ha hecho se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo se repite, hay un patrón. Lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto volverá a pasar con nosotros aquí en el mundo. Lo mismo, tenemos el mismo vocabulario, un cordero sin mancha, sacrificado entre las 2 tardes, las mismas plagas y todo lo demás. Se repite. Bueno, vamos a ver otra similitud con Israel y con nosotros, ¿no? Voy a poner un vocabulario teológico para todo esto. Claro, nosotros pensamos, voy a aclararlo antes, nosotros pensamos que somos de Israel, pertenecemos al pueblo de Israel, somos injertados en el buen olivo y somos israelitas. Pero voy a poner un vocabulario teológico para que se entienda la distinción de aquel tiempo a ahora. O sea, de aquel tiempo voy a llamar al pueblo de Israel y de ahora voy a llamar a la novia. Nosotros sabemos claramente que la novia es Israel y siempre ha sido Israel. Pero voy a poner este vocabulario para que se entienda la distinción. Amén. Solamente para este tema. Amén. Dice así: Dios libera a Israel de las plagas con la sangre del cordero. En Éxodo 12:13. Dios lleva a Israel al desierto. En Éxodo 7:16. Dios le da a Israel la tierra prometida. En Éxodo 13:17. Dios libera a Israel de las plagas que expulsa contra Egipto. Con la sangre del cordero pasa por alto la plaga. Y luego de eso, Dios se lleva corriendo a Israel al desierto, donde Dios le da sustento, el maná, su ropa no se desgasta, su calzado tampoco, una columna de fuego por la noche para que no tuvieran frío y tuvieran un poco de luz, y una columna de nube para que el sol no le dara. Los lleva al desierto sustentado de alimento y de todo, ¿no? Y luego Dios le da, al último le da la tierra prometida. Dios le da la tierra prometida a la cual prometió a Abraham, Isaac y Jacob, ¿amén? Que es la tierra de Canaán, que más adelante sería Jerusalén, que es la ciudad de Dios. A esto se le llama la ciudad de Dios, Jerusalén. Bueno, ¿cuál es la similitud que tiene con la iglesia, o decir, con el Israel de ahora? Que vamos a pasar todo esto, ¿amén? Dice, Dios libera a la iglesia de las plagas. Bueno, vamos a verlo con la palabra. En Apocalipsis 12:11 dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Amén? Dice también en 1 de Tesalonicenses 5, capítulo 5, del 9 al 10: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Salvación es nasal, rescate, arrebatamiento. Esto es la salvación. Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Adón Yeshua, nuestro Señor Yeshua, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, Dios no, nosotros, el pueblo de Israel, no estamos puestos para ira. Ahora, hay que diferenciar, hacer la distinción, qué es la ira o qué es la tribulación. Mira, más claro, hermano, nosotros vamos a pasar persecución. La persecución la vamos a pasar y hay que estar preparados. Si hace un poco de memoria, los discípulos, los mensajeros de Yeshua, tuvieron persecución. Los discípulos murieron de muy malas maneras y tuvieron persecución. Los golpearon, los maltrataron, tuvieron que huir por todos lados. ¿Qué somos nosotros más que ellos para que nosotros no tengamos persecución y ellos sí? ¿Acaso nosotros somos más santos que ellos? ¿Acaso nosotros tenemos algo más que ellos, más preciado que ellos? ¿Acaso ellos no pertenecían a la iglesia? Creo que quien se atreva a decir eso tiene un problema. Entonces, piensen ustedes,
Ellos pasaron tribulación, persecución, lo maltrataron, todo. Y nosotros no. Ahora, hay que diferenciar, como he dicho, lo que es la tribulación o la ira de Dios. La tribulación viene por parte del hombre. La persecución, ¿quién te persigue? El hombre. Es por parte del hombre. Todo lo que se haga por parte del hombre, hermano, lo vamos a pasar porque estamos aquí en la tierra. Y hay que tener los pies puestos en la tierra. Es como decir que las enfermedades a nosotros no nos va a tocar. Claro que nos tocan las enfermedades porque estamos en la tierra. Estamos en la tierra y todo lo que pasa aquí en la tierra también lo vamos a sufrir nosotros. Claro está que el sufrimiento del mundo no es igual que el nuestro, porque nosotros sí tenemos a Dios de nuestra parte. Tenemos en quien apoyarnos, tenemos unas promesas a que agarrarnos. Tenemos a Dios de nuestra parte y el mundo no. Pero todo lo que le pasa al mundo nosotros lo vamos a pasar de la misma forma. Lo único que por medio de Yeshua y el sacrificio tan precioso y bendito de Yeshua, por medio de su sangre, somos nosotros rociados. Cuando venga la ira de Dios, eso sí viene de parte de Dios, eso es el justo juicio y santo de Dios hacia el mundo. Cuando venga esa ira, nosotros no estamos puestos para la ira, sino que nosotros estamos puestos para alcanzar misericordia y salvación por medio de la sangre perfecta de Yeshua. La sangre del Cordero que somos rociados nosotros es la señal para que la plaga pase por encima de nosotros y no nos toque. Porque nosotros no estamos puestos para ir. Pero persecución, claro que sí. Entonces, ¿cómo queremos que nuestra fe se refine? Eso es un momento para que la tribulación y todo esto es el momento perfecto para que nuestra fe se defina. De esa forma vamos a demostrar a Dios que realmente le amamos. Es un momento de refinación de nuestra fe, de nuestra obediencia, de nuestra fidelidad al Padre Eterno. Seguimos leyendo y haciendo similitudes con el pueblo de Israel en Egipto. Amén. La mujer es llevada al desierto, o sea, Israel cuando es llevada al desierto. Dice así en Apocalipsis 12, 12:6 del 14 al 15. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1200 días, 60 días. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Recordamos que Dios, después de la plaga de Egipto, llevó a Israel al desierto donde fue sustentada. No murió de hambre ni pasó hambre, sino que fue sustentada por el maná, la columna de humo, columna de nube, su ropa no se desgastó. Es lo mismo. Dice, la mujer fue llevada al desierto, donde es sustentada. Aquí estáis viendo claramente cómo he resaltado las palabras en rojo, ala de la gran águila. ¿Por qué? Vamos a ver el vocabulario que tiene aquí. ¿Amén? En Éxodo 19, el 3 al 4 dice, y Moisés subió a Dios, y Adonai lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciará a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído hasta mí. Es un vocabulario. Y es el mismo vocabulario que se toma en Éxodo, tanto en Éxodo como en Apocalipsis. La mujer es llevada al desierto, sustentada por un tiempo, llevada con las alas de la gran águila, igual que con Israel. Amén. Bueno, seguimos con la similitud. Dice así, Dios promete le da la tierra prometida a Israel, que es Canaán, que más adelante se llama la tierra de Jerusalén, la tierra de Israel y la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues dice así, Dios promete una tierra nueva a la iglesia. En Apocalipsis 21, del 1 al 3, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender de los cielos de Dios dispuesta como una
esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él moraba con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará en ellos como su Dios. Claramente está diciendo tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. O sea, quiere decir, hay más versículos para apoyar esta doctrina. Porque, como he dicho antes, no puedo darlos todos, porque entonces estaría 4 o 5 horas hablando de lo mismo, y no es mi pensamiento de dar tanto a la tabarra con este estudio. O sea, la novia, la mujer, es llevada al desierto, porque nosotros no estamos puestos para ir. O sea, nosotros somos llevados al desierto, donde estamos sustentados por un tiempo. Allí hay un sitio preparado para nosotros, donde Dios tiene nuestro sustento. Luego de allí tenemos la tierra prometida, la nueva Jerusalén que Dios nos ha prometido a nosotros. Primeramente, somos rociados con la sangre de Yeshua, la sangre del Cordero Perfecto, que es inmolado entre las dos tardes. Con esa sangre nosotros no estamos puestos para ira, porque la plaga pasa por nosotros, por encima nuestra, y no nos toca. Pesa. Y luego somos llevados al desierto, donde somos sustentados por un tiempo. Luego de ese momento, ahora nos da la nueva Jerusalén, la tierra prometida. Igual que pasa con el pueblo de Israel. Lo mismito que pasa con el pueblo de Israel. Vamos a ver aquí, por si algunos no me creen, lo que quiere decir la palabra pesa. Amén. Dice así: brincar, saltar encima o librar. Vacilar también literalmente cojera, danzar, andar, claudicar, pasar, quedar cojo, saltar. Cualquier israelí, cualquier persona que sepa del hebreo, sabe que la palabra pesa quiere decir pasar por alto. Saltar, brincar, pasar. Pesaj es que la plaga pasa por encima nuestra y no nos toca. Eso es Pesaj. Por eso se le llama la fiesta de Pesaj. Ese es su origen. Ahora vamos a ver un pasaje que es muy controversial de Pablo. Y lo puse aquí porque quiero explicarlo. Ahora quiero que viene mucho con el tema. Dice así en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Yeshua, o Mashiach, nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió, ahora entendemos la palabra, nos rescató, Natsal, Gaal, nos rescató, nos salvó, nos compró, nos redimió, como queráis llamarlo, pero es lo mismo, el mismo vocabulario. Nos redimió, nos salvó, ¿de qué? De la maldición de la ley, no de la Torá. Quiero que lo entendáis. No nos redimió, no nos salvó de la Torá, porque no es así. Nos salvó de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, la palabra redimió en el Nuevo Testamento, o sea, redimió en griego, se llama hexagorazo, que quiere decir comprar, lo mismo, pagar, rescate, figuramente rescatar de pérdida, aprovechar, redimir. O sea, nos compró. Estábamos en pecado, pero teníamos otro dueño. Cuando estábamos en el mundo, teníamos otro dueño y pagó por nosotros, nos rescató. ¿De qué? De la maldición de la ley. Ahora vamos a ver lo que es la maldición de la ley, porque creo que muchas personas esto lo desconocen. Está la bendición por la obediencia y la maldición por la desobediencia. Quiere decir, bendición y maldiciones de la ley. En el lado izquierdo tenemos Levítico 26 del 1 al 13 y Deuteronomio 28 del 1 al 14. Estas son las bendiciones por guardar los mandamientos. Si la leéis ustedes, estaría bien, porque son muchas bendiciones las que nosotros tenemos por guardar los mandamientos. En el lado derecho tenemos Levítico 26 del 14 al 46 y Deuteronomio 28 del 15 al 68, que son las maldiciones de la ley. Maldiciones por no obedecer la ley. Pablo, cuando dice Yeshua nos redimió ¿de qué? De las maldiciones de la ley, es porque nosotros, al andar en pecado, al pueblo de Israel, por andar en pecado,
Claro, si tú pecas y pecas y pecas, te apartas de Dios y empiezas a pecar, cuando llegue el fin de los tiempos, el juicio de Dios, a ti lo que te toca es la maldición de la ley. Lo que te toca es el pago justo, juicio de Dios. Y si tú has pecado y has andado en pecado toda tu vida, a ti te toca que Dios te juzgue según la ley. Te juzga con qué? Con las maldiciones de la ley. Haciéndote pagar todo el quebrantamiento que tú has tenido de la ley. Robar, matar, mentir, codiciar, adulterar. Todo eso iba en contra de la Torá. También, para muchos que no guste, pero es así. Comer cerdo, comer marisco, todos los alimentos que la Biblia prohíbe, no guardar el día de reposo, no guardar las fiestas. Todos son mandamientos que hay que guardar. Y si la persona está en rebeldía y no guarda los mandamientos, sino que sigue robando, sigue adulterando, mintiendo, sigue haciendo eso, cuando llegue el momento, a usted le va a tocar pagar las maldiciones de la ley. Pero ¿qué pasa? Que Yeshua nos liberó de las maldiciones de la ley. Nos liberó Yeshua de las maldiciones de la ley. Nos redimió. Todas las maldiciones que nosotros debíamos haber pagado, todo el justo juicio que Dios tenía que derramar en nosotros, en estos últimos tiempos, ¿qué pasó? Que Yeshua dijo, bueno, estoy parafraseando, eso no es bíblico, lo que voy a decir ahora, pero en la doctrina sí es bíblica. Yeshua pues, se puso en medio y dice, bueno, el pago que ellos tengan, todo el juicio que tú tengas que derramar en ellos, que son la maldición por no obedecer la ley, derrámalo en mí. Y de esa forma ellos los dejan libres de la maldición de la ley. Por eso Pablo dice aquí, Yeshua nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo nos redimió? Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que colgó en un madero. Él se llevó toda la maldición, todo el pago nuestro, todo el juicio que Dios tiene que derramar y la ira en nosotros por quebrantar sus mandamientos, ya se lo llevó Él por nosotros. Por eso a nosotros no nos toca ya la ira, porque ya la parte de la ira que nos tocaba a nosotros ya se la ha llevado Yeshua. Ya se la ha llevado Él por nosotros. Así que a nosotros no nos toca la ira. La ira del Padre toca al mundo para aquellos que siguen en rebeldía, que siguen negando la existencia de Dios, para aquellas personas que siguen adulterando, para aquellas personas que tienen esa aberración tan grande que tienen en el mundo, que personas que están hombres con hombres, mujeres con mujeres, ya no saben realmente ni lo que les gustan. Eso es una aberración en contra de la Torá de Dios, de su ley. Para aquellas personas que siguen pecando deliberadamente, pecando sin ningún repudio, pecan y pecan y pecan y pecan. El mundo realmente está en rebeldía. Para aquellas personas es la ira de Dios, los juicios de Dios. A ellos les tocan las maldiciones de la ley, porque si ustedes leen estos versículos que pone aquí en pantalla, por cada pecado que se cometa tiene una maldición, un pago justo. Este pecado, tú lo has quebrantado, tiene una maldición. Por decirlo así, la Torá es una constitución. ¿Amén? Es como aquí, por ejemplo, aquí estamos en España, pero en vuestros países, pues será lo mismo. Por ejemplo, pues aquí en España, pues robar, pues tiene, por deciros algo, un ejemplo, 2 años de cárcel. Por un asesinato tiene 10 años de cárcel. Pues la Torá es lo mismo. Por uno de un quebrantamiento de un mandamiento, tiene un pago, que es tal y tal y tal. Por otro quebrantamiento de la ley, que es diferente, tiene otro pago. Bueno, pues el mundo está quebrantando prácticamente todos los mandamientos de Dios. Por eso la ira de Dios va en contra del mundo, no para nosotros, que ya tenemos la marca, la señal de Yeshua en nosotros, tenemos su sangre, que la sangre está diciendo, yo ya pasé las maldiciones de la ley por ello. A nosotros no nos toca la maldición de la ley, ahora les toca al mundo. Nosotros estamos redimidos, nosotros somos Natsal, rescatados. Somos redimidos, somos salvados, nos ha comprado con su sangre, ahora somos arrebatados. No nos toca la ira, sino la salvación. Creo que se ha quedado claro. Vamos a ver algunos ejemplos de las maldiciones de la ley
para que ustedes me crean cuando digo que las maldiciones de la ley son las plagas del Apocalipsis. Amén. Dice así en Números, capítulo 5, versículo 17 al 18. Dice, a esto se le llama la ley de los celos. La ley de los celos se trata de que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si yo tengo celo de mi mujer, porque yo he visto en mi compañera, en mi mujer, yo he visto algo que no me ha gustado mucho, aunque no le he pillado la infidelidad, pero hay algo que me ha molestado y no me ha gustado mucho, se llama celo. Tengo celo y se llama la ley de los celos. Claro, el hombre llevaría a su mujer al sacerdote, el sacerdote tiene que hacer una liturgia que se hacía, la ley de los celos, cogía un vaso de barro, lo llenaba con agua santa y le echaba polvo del tabernáculo, polvo literalmente del tabernáculo. Hacía unas oraciones y la mujer tomaba el vaso de agua del barro con el polvo del tabernáculo. Si la mujer era fiel, o sea, si ella ha sido fiel y no ha sido infiel a su marido, pues no le pasaba nada y había bendición para ella. Pero si la mujer se hallaba infiel, el vientre se le hinchaba y, en fin, vamos a leerlo y así ustedes lo van a entender, ¿vale? Dice así en Número 5, del 17 al 18. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro y tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Adonai y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas. Recordad esta palabra, las aguas amargas. A esto se le llama este vaso de barro lleno del agua santa con el polvo del tabernáculo. Las aguas amargas que acarrean maldición. Seguimos leyendo. Bueno, pues ahora vamos a ver la similitud que tiene con algunas plagas del Apocalipsis. Amén. Una plaga del Apocalipsis. Dice así en Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 al 11. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Una estrella que se llama ajenjo es una de las plagas. Una estrella que se llama ajenjo cae sobre la tercera parte de los ríos y contamina los ríos de la tierra. Y el agua de los ríos la vuelve amarga. Y toda la persona que bebiera de esa agua, si esa persona ha cometido adulterio espiritual, que eso se le llama la idolatría, el adulterio espiritual, la persona moría. Ahora, si nosotros, que eso no nos toca a nosotros, pero bueno, si nosotros, lo que es la novia, nosotros la amada de Yeshua, bebiéramos de esa agua en la cual Ajenjo ha entrado, bebiéramos, a nosotros no nos pasaría nada, porque nosotros ya tenemos salvación, porque nosotros no se va allá pecado por medio de la fe en Yeshua, por medio de la justificación. Yo creo que algunas personas que saben de la palabra entienden la palabra que estoy diciendo. Otro de los ejemplos de las plagas, la maldición de la ley. Amén. La maldición de la ley en el Apocalipsis. Dice así, Deuteronomio 28, 27. Adonai te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. En este capítulo de Deuteronomio es donde ponen las maldiciones por la desobediencia. Ustedes podéis leerlo y ver lo que estoy diciendo. Ahora en Apocalipsis 16 del 2 al 3 y el 11 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoran su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por su úlcera, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Veis ustedes la similitud que tiene? Maldiciones de la ley. Dice: yo
te herirá con la úlcera de Egipto. Y en el Apocalipsis también Dios herirá al mundo con úlceras. Además que dice que convertirá el agua en sangre, igual que la plaga de la sangre, donde Moisés convirtió el agua en sangre. Seguimos con los versículos, aquí hablando Pablo, y ahora vamos a entender bien estos versículos. Lo vamos a entender bien. Dice, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también entregará Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta cuándo, hasta la venida. Así, hermano. Pasamos la tribulación, persecución, sí, pero la ira no. La plaga no es para nosotros. Dice que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora el siguiente versículo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 18 dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos con los otros con estas palabras. Yo hago una pregunta. Si Yeshua, o sea, en la doctrina del rapto secreto y del arrebatamiento que hoy día tiene la teología, un rapto secreto. Yeshua viene a raptar a la iglesia en una nube y luego la segunda venida es en otra nube. ¿Cuántas nubes se va a ver? ¿Cuántas trompetas se van a tocar? ¿Y cuántas nubes hay? Creo que no tiene lógica. Esa doctrina de la teología no tiene mucha lógica. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, los que hayamos quedado hasta la venida. Nosotros vamos hasta aquí, hasta la venida de Yeshua. Sí, claro, si os digo que en la ira, como siempre estoy diciendo, no, nosotros no vamos a estar. Pero cuando Yeshua venga, no viene en silencio ni en secreto, ni va a venir sin quitar y se lo espere, no. Todo ojo le verá. Va a venir con trompeta, con voz de mando, con voz de arcángeles, con fiesta, con todo, y nosotros nos regocijaremos cuando veamos a Yeshua venir en las nubes con esas trompetas, esas fiestas, esa nube. Amén, esa nube de gloria que viene con Yeshua. Nosotros nos regocijaremos porque viene nuestra salvación. Esto en palabras de Yeshua, Mateo 24, del 29 al 31, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Estas son placas que ya hay en el Apocalipsis. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuándo? Cuando caiga la ira de Dios. A nosotros nos resguarda, pero hasta que no termine todo, Yeshua no viene y nosotros quedaremos hasta la venida. Dice, entonces, después de todo esto, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, Yeshua viene. Está hablando del mismo acontecimiento. Después de la ira, de la gran ira, de todos los juicios, de las placas que Dios tiene que derramar juicio a todos los pecadores que están en rebeldía y siguen pecando, nosotros mientras todo eso seremos resguardados y sustentados, porque nosotros no estamos puestos para ira. Pero cuando ya pase todo esto, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y enviará a sus ángeles con sonido de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, y recogerá a sus escogidos, que somos nosotros, de todos los puntos cardinales de la tierra, y nos recogerá, y nos unirá, entonces reinaremos juntamente con él por 1000 años. Seguimos con los versículos, dice en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que yo estoy hablando aquí. Seguimos con los versículos.
Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 3 al 9. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales prodigios mentirosos. Que nadie os engañe. Como muchas personas me han dicho a mí que nosotros no vamos a ver al anticristo, pero vamos a ver. Aquí está diciendo Pablo claramente que no va a venir, que nadie os engañe. No esperéis falsamente, no esperéis un falso rapto, no esperéis algo que no va a acontecer. Un rapto, él no necesita raptar a nadie. Nosotros ya tenemos salvación. Es lo que sí nos va a proteger de la ira de Dios. Pero que Él no va a venir hasta que todo se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo, el antimasías. Él no va a venir hasta que todo esto se haya cumplido. Que nadie os engañe, hermanos, por favor. No sigáis en este engaño. No me estoy metiendo con nadie, sino con la teología. Con la teología. Hay cosas de la teología que siguen engañando a las personas. Escudriñad las escrituras, buscad bien en la palabra, informaros bien de vuestra doctrina, informaros bien y luego, si hay cosas que rectificar, rectificarlas. Seguimos con los versículos. Dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Masías resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, es lo mismo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Vamos a ver ahora otro aspecto de este estudio. He dado el estudio desde la perspectiva de Pesaj. Claro está que este estudio también se da con la perspectiva de las fiestas de las trompetas, Yom Teruah, que lo daré más adelante. Voy a dar un estudio que se va a llamar el símbolo profético de la fiesta de Yom Teruah, y voy a tocar específicamente este tema. Y vais a ver este tema también desde otra perspectiva. ¿Ven? Dice así Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En Mateo 24, 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora vamos a hablar un poquito, solamente un detalle de este tema. Esto es una mala traducción, la Reina Valera. La Reina Valera se ha hallado que tiene más de 12.000 errores de traducción. Tiene muchos errores de traducción. Es la que las personas más leen, pero realmente la Biblia es más errónea que hay. Hay muchas Biblias ahora mismo que se están escribiendo ahora con restituida y todo bien, y hay muchas buenas traducciones. Yo utilizo la Reina Valera porque sé que es la que más se lee y las personas se sienten más identificadas con ella. Pero bueno, siempre aunque lea la Reina Valera, intento sacarle el verdadero contenido del versículo, amén, o del texto. En la fiesta de Yom Teruah, que es el mes séptimo hebreo, hay un fenómeno, que en la fiesta de Yom Teruah, los hebreos, Israel, se le dice el día que nadie sabe, porque en esa fiesta hay un momento de la fiesta que la luna se oculta. En el estudio de la fiesta de los judíos de Dios, yo explico que la fiesta, o sea que la luna y el sol, las lumbreras mayores y la luna menor, están creadas para señales de las estaciones, que quiere decir la fiesta, para que sepamos cuándo son las fiestas, cuando el Shabbat y cuando tenemos las citas con el Eterno, estas citas que tenemos que son fiestas santas, solemnes. También, claro, está puesto también para distinguir las estaciones, primavera, verano, otoño, el día, la noche, ¿no? Pero también es para saber cuándo son las fiestas. Si tenéis dudas de esto, y a la enseñanza de la fiesta de los judíos de Dios, y así se aclara mucho. Bueno, pues en la fiesta de Yom Teruah, claro está que nosotros nos guiamos por la luna, hay un momento de la luna que se cubre la luna y la luna, o sea, está pero no se ve. Este día puede durar de 24 a 48 horas y hasta 72 horas. Y ese acontecimiento se llama
en los judíos, en los hebreos, en los israelíes, se llama el día que nadie sabe. Se llama así, el día que nadie sabe. Por eso dice, pero el día y la hora nadie sabe. Hay una traducción que en el original dice, pero en el día y la hora que nadie sabe es cuando Él vendrá. O sea, pero en el día y la hora que nadie sabe va a venir vuestro Señor. Esa es una traducción correcta. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a saber perfectamente el minuto y la hora que va a venir, no lo vamos a saber. Pero sí vamos a saber qué fiesta va a venir y en qué acontecimiento viene. La fiesta de Yom Teruah. Si usted estudia la fiesta de Yom Teruah en profundidad, se va a dar cuenta de muchas cosas. De todas formas, no sé si el siguiente estudio o el otro, vamos a dar la fiesta de Yom Teruah. Y vamos a hablar específicamente de este tema, del Natsal, del rescate de la iglesia, de la salvación de la iglesia. Amén. Y desde la perspectiva de Yom Teruah, y vamos a escudriñar esto mucho mejor. En la fiesta de Yom Teruah hay un día que se dice el día que nadie sabe. Por eso es que Jesús dice esto. Para que ustedes lo entendáis. Amén. Bueno, hasta aquí queda concluida la enseñanza. Espero que haya sido de bendición y que os haya gustado. Si es así, pues rogaría que compartáis este estudio, esta enseñanza, para que llegue a más personas. Creedlo de verdad, que no es mi intención de enorgullecerme yo ni mostrar que tengo conocimiento, nada de eso, sino que yo siempre me veré un siervo inútil ante los ojos del Padre Eterno. Solamente que me siento orgulloso de esto. Para mí es un gran orgullo y un gran honor de que el Eterno siga contando conmigo para esto. La verdad. Y para mí sería un orgullo que ustedes también compartáis esta enseñanza, si aquello que os ha gustado. Y la persona que no está muy conforme, yo os rogaría primeramente que escudriñéis en vuestra Biblia, escudriñáis y validéis lo que yo estoy diciendo. También están las enseñanzas de este canal, en YouTube también, que hay muchas cosas que también se pueden aclarar. Pero no os quedéis en lo mismo, no os quedéis en la misma doctrina realmente sin saber si hay fundamento o no. Recordad, hermano, que la teología, la persona que estudia teología, la teología ya da por hecho muchas doctrinas, la da por hecho y no recalca mucho en esa doctrina porque lo da por hecho. Así que escudriñad vuestra Biblia que tenéis en vuestra casa, escudriñad la palabra, informaros, coged información y de esa forma vais a descubrir muchas verdades. Amén. Así que recordad, no olvidad de este vídeo compartirlo para que YouTube también y lo vaya recomendando. Amén. Que el Eterno os bendiga grandemente, que ponga paz en vosotros, os bendiga a toda vuestra familia. Y aquí os dejo vuestro hermano Samuel Cortés, delegado de la comunidad en Emunar Shalom aquí en España. Y un beso y un abrazo para mi Roé Jimmy Hidalgo, para toda la congregación de Emunar Shalom Naciones, que desde aquí os queremos mucho y os respetamos mucho y sobre todo os amamos. Amén. Como hermanos Yeshua que somos. Amén. Que Dios bendiga mucho.